Hola, buenas tardes. En esta segunda cápsula de Derecho Laboral vamos a hablar de los equipos de protección individual o EPIs, que vienen definidos en el artículo 4 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales como todo aquel equipo de trabajo que pueda ser llevado o sujetado por el trabajador que sirva para protegerle de uno o varios riesgos en el trabajo, de riesgos laborales. También se consideran EPIs cualquier tipo de complemento o accesorio que sirva también para proteger al trabajador en ese caso. Su regulación en detalle viene en el Real Decreto 773/97 de 30 de mayo. Tenemos que saber en primer lugar que no se consideran EPIs, no se consideran equipos de protección individual, por ejemplo, los uniformes, siempre que dichos uniformes no sirvan para proteger al trabajador, sino únicamente para diferenciar un determinado colectivo de trabajadores de otro. Esto es importante, es decir, si el equipo de protección, o sea, si el uniforme sí sirve para proteger al trabajador, entonces nos encontraremos frente a un EPI y no algo excluido de ser un EPI. En segundo lugar, tampoco se consideran EPIs cualquier tipo de elemento de equipo de socorro-salvamento. En tercer lugar, tampoco se consideran EPIs los equipos de protección individual de militares, policías y elementos o personal de mantenimiento del orden, porque tienen su propia regulación. Tampoco se consideran EPIs los equipos de protección individual para el transporte por carretera, que también tienen su propia regulación específica. Tampoco se consideran EPIs, equipos de protección individual, el material de deporte que llevan los deportistas profesionales, etcétera, etcétera. Y tampoco se consideran EPIs los aparatos portátiles de detección y señalización de riesgos laborales que son llevados por los trabajadores, pero tampoco sirven realmente para que los mismos puedan protegerse frente a los riesgos, sino para identificarlos. Son obligaciones de los empresarios en torno al tema de los EPIs. En primer lugar, determinar los puestos de trabajo que requieren un equipo de protección individual. Esto se determina básicamente en la evaluación de riesgos laborales. Y hay que tener presente, en todo caso, que en esta evaluación de riesgos laborales no solo se tiene que tener en cuenta, o para la determinación del EPI que se utiliza en base a esta evaluación de riesgos laborales, no solo se tiene que tener en cuenta cuáles son los riesgos, sino también los riesgos que pueden ser añadidos o que pueden devenir del propio uso de los EPIs. En segundo lugar, es también obligación del empresario elegir los equipos de protección individual, y esto tiene que hacerlo cumpliendo unas determinadas normas. En primer lugar, se tiene que utilizar, en todo caso, la protección más eficaz frente a los riesgos a los que se vaya a hacer frente. Es decir, no se debe de ahorrar en demasía frente a esto, obteniendo protecciones que sean ineficaces. También se tiene que estar a la evaluación de riesgos laborales y tener en cuenta las distintas características fisiológicas del propio trabajador que puedan hacer que se adapte mejor o peor a la utilización del equipo de protección individual. También tiene que tenerse cuidado de que los EPIs que se utilicen, si se tratan de EPIs distintos frente a distintos riesgos, un trabajador puede llevar varios EPIs distintos, sean compatibles entre sí, no se anulen el uno al otro y por lo tanto pongan al trabajador en riesgo. Los equipos de protección individual tienen que llevar también el marcado CE, que garantiza que están homologados dentro de la Comunidad Europea, que por lo tanto son seguros, y además deben ser actualizados, es decir, debe utilizarse la técnica más moderna, los equipos de protección individual más modernos, y no aquellos que hayan ya resultado obsoletos. Es también obligación del empresario la información y formación del trabajador en relación con la utilización de los equipos de protección individual. En este sentido, el manual que acompaña al equipo de protección individual tiene que estar en todo caso a disposición del propio trabajador. Y en todo caso hemos de tener que tener presente que la información que se le dé al trabajador para la utilización del equipo de protección individual tiene que ser comprensible para él. Tenemos otro de los elementos, otras de las obligaciones del empresario en respecto a la utilización de los equipos de protección individual es pagarlos. El equipo de protección individual tiene que ser sufragado, tiene que ser pagado íntegramente por el empresario, tiene que resultar absolutamente gratuito para el trabajador. Y por último, la última obligación para el empresario con relación a los equipos de protección individual es precisamente el cuidado que tiene que tener o la vigilancia que tiene que tener respecto a su utilización y mantenimiento. El trabajador tiene que ser formado, tiene que tener una formación que le permita utilizar el equipo de protección individual y también llevar a cabo su mantenimiento y limpieza. Tiene que recibir para ello las correspondientes instrucciones. Además, tiene que ser adecuado al trabajo que se está efectuando, este mantenimiento y esta limpieza, y por lo tanto tiene que ser, esta es una obligación también del empresario. Respecto al trabajador, tiene también algunas obligaciones con respecto a los equipos de protección individual. Son tres básicamente. En primer lugar, usar y cuidar los EPIs de manera adecuada.
correctamente. En segundo lugar, colocarlos en el lugar que les corresponda, que no estén fuera de su sitio, que no estén por perdidos, que se sepa dónde están en cada momento. Y en tercer lugar, informar al empresario en cualquier momento de cualquier tipo de desperfecto, defecto, anomalía o daño que se produzca en los equipos de protección individual. Esto nos sirve para entender lo que son los equipos de protección individual y ha de servirnos también para reclamar que se pongan a disposición de los trabajadores cuando haya algún tipo de riesgo para la salud en el trabajo. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.